Quisiera esta mañana seguir con la continuación de una plática que empecé hace 15 días atrás hablando acerca de la unción. Y yo quisiera hablar un poquito acerca de esto. Hace 15 días hablamos de que era necesario que nosotros pidiéramos unción y que pidiéramos la presencia del Espíritu Santo, y hablamos de 5 beneficios que la unción trae a nuestra vida como cristianos. El primero es gozo y alegría, el segundo es que nos ayuda a enfrentar la tentación, el tercero es que guarda nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros pensamientos, el cuarto es que pudre el yugo y el quinto es que nos da revelación. Todo eso lo puedes escuchar en YouTube o en Facebook, ¿no? En la predicación, o puedes comprar el disco la semana que viene. Pero yo quisiera que ahora me acompañaras a Primera de Samuel, capítulo 10, el versículo 1. Y quisiera hablar de 2 personajes bíblicos que fueron ungidos y que en un momento dado ellos perdieron esa unción que había venido sobre sus vidas. Y fíjate lo que dice primer libro de Samuel en el capítulo 10, en el versículo 1, dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, sobre la cabeza de Saúl, y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Una de estas primeras personas, hermano, que fue ungido por Dios para hacer una tarea específica o una tarea especial, que era ser rey de Israel. De hecho, Saúl fue el primer rey en Israel. Una de las primeras personas que vemos en la Biblia es Saúl. La historia de Saúl es que él pues no era rey, obviamente, ¿verdad? Él vivía con su padre. Su padre había perdido unas asnas que se escaparon y corrieron hacia el bosque, y entonces Saúl, junto con un criado de la familia, salió a buscarlas, y eso había sido el plan de Dios para que Saúl se pudiera encontrar con Samuel. Y déjame decirte, de la misma manera, hermano, Dios dirigió nuestros pasos para que nosotros también nos encontráramos con Él. La enfermedad de tu hijo o tu divorcio o tu situación económica difícil, en mi caso fue un examen de matemáticas, ¿no? Todo fue planeado por Dios para que pudiéramos nosotros encontrarnos con Él, o más bien para que Él nos pudiera encontrar a nosotros. Nuestros pasos fueron dirigidos hacia Dios, porque nada en nuestra vida, seamos o no seamos cristianos, nada en nuestra vida sucede por casualidad. Todo está dentro del plan de Dios. Y entonces cuando Saúl se enfrenta o se encuentra con Samuel, Dios le muestra a Samuel que ese joven iba a ser el elegido para ser rey en Israel. Y entonces ahí en el capítulo 10, Samuel le da 4 señales importantes. Si ves el versículo 2, no lo leas, no lo tienes que leer, pero en el versículo 2 dice que primero iba a ver a 2 hombres que le iban a hablar sobre las asnas y sobre su padre. Cuando Samuel lo unge a Saúl, le dice: te voy a dar 4 señales que te van a demostrar que yo soy profeta y que verdaderamente tú has sido ungido como rey, ¿verdad? Y la primera señal que te va a suceder es que en el camino, cuando vayas con tu criado en el camino, vas a encontrar a 2 personas, a 2 hombres que te van a decir que las asnas que se habían perdido ya se encontraron, y que ahora el problema es que tu papá está muy preocupado ya por ti y por el criado, ¿no? Y después de eso, de los versos 3 al 4, tú lees que dice: después de eso vas a encontrar 3 hombres que te van a regalar 2 panes para el camino. Y luego la tercera señal es que al final vas a encontrar una compañía de profetas que vienen por el camino. Y fíjate en el versículo 6, capítulo 10, verso 6, dice: y entonces el Espíritu de Jehová va a venir sobre ti con poder, y vas a profetizar con ellos, y vas a ser mudado en otro
hombre. Otras versiones dice vas a ser mudado o vas a ser cambiado en una persona diferente. Porque déjame decirte algo, cuando viene la unción sobre nuestras vidas, nos transformamos para ser hombres y mujeres distintos, con actitudes distintas, con pensamientos diferentes. ¿Sí o no, hermano? Cuando viene la unción de Dios sobre nuestras vidas, Él cambia nuestra manera de pensar, Él cambia nuestra manera de actuar, Él cambia nuestro corazón y ya no podemos ser los mismos. Y esto le pasó a Saúl cuando el Espíritu Santo vino sobre él y se cumplió esta tercera señal y se encontró con una compañía de varones, profetas. Entonces su corazón fue cambiado, su actitud fue cambiada, su pensamiento fue cambiado y pasó de ser un simple campesino o criador de corderos o de ovejas a tener un corazón y un pensamiento y una actitud de rey. Cuando viene la unción a nuestras vidas, dejamos de ser las personas que siempre nos hemos menospreciado a nosotros mismos, que no creemos en nosotros mismos, que pensamos que valemos muy poco, o tal vez el contrario, pensamos que valemos mucho, ¿no? Y entonces Dios viene a cambiar nuestro corazón y nuestra actitud y nos pone en el nivel o en el pensamiento o en la actitud correcta. Y entonces somos cambiados en el corazón, ¿verdad? Para creer que somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de señores. Ahora, la cuarta señal la vemos allí en el capítulo 10, en el versículo 8. Dice, y luego, después de que se cumplan esas tres señales, va a venir una cuarta señal. Vas a bajar delante de mí a Gilgal, y entonces yo voy a descender a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ahora, voltéame a ver tantito. Esta cuarta señal no se cumplió inmediatamente. Las 3 primeras se cumplieron inmediatamente después de que él dejó a Saúl. Pero la cuarta se iba a cumplir en el futuro inmediato. Y cuando se cumplió, Saúl la desobedeció. Y la historia la encontramos, ve conmigo, primer libro de Samuel, capítulo 13. Ahora sáltate al versículo 8. Y dice allí en el capítulo 13, verso 8, y él esperó 7 días, ya estaban en guerra, ya era rey. Y él estaba ahora en una batalla, en una guerra en contra de los enemigos de Israel. Y entonces dice en el versículo 8 que él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Y entonces dijo Saúl, tráiganme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y entonces Samuel le pregunta, ¿qué has hecho? Y Saúl responde con 4 pretextos, ¿verdad? El primero dice, es que vi que el pueblo se me desertaba. Número 1, el pueblo se me estaba desertando. Y tú, número 2, y tú no venías dentro del plazo que me diste. Número 3, y los filisteos estaban reunidos en la ciudad de Micmas. Y entonces, número 4, yo me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Y entonces yo, que soy tan espiritual, me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Versículo 13, y entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Por qué perdemos la unción? Pedimos la unción, Señor, que venga tu unción, y Dios derrama su Espíritu Santo sobre nuestras vidas y nos llena y nos unge.
pero de repente la podemos perder o la hemos perdido. A lo mejor Dios te dio una unción especial hace unos meses o hace unos años atrás y tristemente ahora de esa unción que tuviste hace algunos días o hace algunas semanas o hace algunos meses o hace algunos años atrás, de esa unción ya no queda absolutamente nada. Y la pregunta es, ¿por qué perdemos la unción? Y déjame decirte, una de las primeras cosas es por desobedecer a Dios. Saúl fue desobediente en una orden tan sencilla. ¿Cuál era la orden, hermano? La cuarta señal: tienes que esperarme a que yo llegue 7 días. Escúchame, Saúl, le dice Samuel. Escúchame, Saúl. Te vas a encontrar personas que te van a hablar de las asnas, te vas a encontrar otras personas que te van a regalar un pan, te vas a encontrar un grupo de profetas y tú vas a empezar a profetizar y tu corazón va a ser cambiado. Y las 3 señales se cumplieron el mismo día. Y le dice, pero va a haber una cuarta señal. Y esa cuarta señal es que yo voy a descender contigo a Gilgal y tú me tienes que esperar en la batalla, me tienes que esperar 7 días. Pero empezaron a pasar los días, llegó el día 7, llegó la hora 23 y no se aparecía Samuel. Y Saúl dice, no, el pueblo se me está desertando, los filisteos están listos para atacar, yo tengo que hacer algo. Y entonces dice, no lo vamos a esperar más, tráiganme las vacas, tráiganme el sacrificio, tráiganme los corderos. Y los mata, los degolla, ofrece la sangre. Y cuando está terminando de ofrecer el holocausto, llega Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Ah, no, es que permíteme, es que hay buenos pretextos. Hay buenos pretextos para haberte desobedecido. Pero al final, hermano, los pretextos, ¿qué son? Pretextos, excusas, ¿verdad? Al final no valen. No hay peor cosa para un papá que ordene algo a sus hijos y que los hijos no lo hagan y que pongan pretextos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí, hermano? Voy a salir, yo y tu mamá vamos a salir, me lavas los trastes. Y cuando llegas, el alterón de trastes todavía está ahí, ¿no? Y entonces tú preguntas, ¿y por qué no lavaron los trastes? Y entonces surgen multitud de pretextos, ¿verdad que sí, hermano? No, es que ella, mi hermana, no me dejó, es que el programa todavía no termina, es que ya iba a empezar el fútbol, es que se fue la luz. Pero al final, los pretextos, ¿qué son, hermano? Pretextos. Las excusas, ¿qué son? Excusas. ¿Sirven de algo? ¿Valen? No. Escúchame. Fue desobediente en algo tan sencillo como esperar 7 días. Y por haber desobedecido en algo tan sencillo, después fue desobediente en una orden más complicada, que era la de destruir a Amalek. Si no podemos obedecer a Dios, escúchame lo que voy a decir, hermano. Si no podemos obedecer a Dios en las órdenes sencillas y básicas, nunca vamos a poder obedecer a Dios en las órdenes más complicadas. ¿Cómo te puede dar Dios órdenes complicadas si en las sencillas no obedecemos? Yo leí este libro que se llama Secretos de Avivamiento en Argentina hace algunos años ya atrás, y lo he leído como unas, no sé, 2 o 3 o 4 veces. Y aquí hay algo que me impacta, y yo quiero ser obediente y se los quiero leer. No se los quería leer, pero Dios me decía, se los vas a leer. Y yo decía, no, ¿cómo se los leo? Nada más les cuento la historia y ya, ¿verdad? Y Dios me decía, se los vas a leer. Y yo decía, no, pero les cuento la historia rápido y sigo mi predicación. Pero hoy en la mañana estaba revisando la predicación y Dios me habló y me dijo, ¿me vas a obedecer o no me vas a obedecer? ¿Se los vas a leer o vas a hacer tu voluntad? Dije, no, Señor, se los voy a leer. Entonces se los voy a leer. Entonces, si tienen queja porque les leo el libro, quéjense con Dios, porque fue orden de Dios. Argentina era un país totalmente alejado de la mano de Dios. No, el cristianismo que había era un cristianismo seco, era un cristianismo vacío, era un cristianismo apagado totalmente.
Y este hombre en 1948 se puso a orar y buscó a Dios. Y dice que estuvo orando y pidiéndole al Señor un avivamiento. Y después de mucho tiempo de orar, él recibió un fuego en su corazón. Y dice que Dios le habló y le dijo: ahora vas a decirle a tu congregación que vas a empezar una reunión de oración de 4 horas por las noches, a partir de no recuerdo, las 7, las 8 de la noche. Vas a empezar una reunión de oración. Y mi congregación era la congregación más apática, más fría, más congelada. Bueno, estaban más calientes las paletas que sus congregantes, ¿no? Y dijo: ¿cómo voy yo a pedir una reunión de oración? No va a venir nadie. Y Dios le habló y le dijo: vas a ordenar una oración, una reunión de oración. Pero diles que si no están dispuestos a orar 4 horas, que no vengan. Y entonces él se paró un domingo en la mañana y dijo: hermanos, a partir de mañana yo quiero empezar una reunión de oración de 4 horas en la noche, a partir de las 8 de la noche. Y Dios me dijo que si no estás dispuesto a estar aquí las 4 horas que vamos a tener esta reunión de oración, entonces ni te aparezcas. Pero los que están dispuestos, vengan, mañana los espero. Y llegaron a su reunión de oración 4 personas. Y entonces él empezó a orar por 4 horas y entonces dice que nadie oraba, ¿verdad? Las 4 horas fueron un martirio porque él cantaba, él oraba y los otros 4 pues estaban ahí sentados en sus sillas y no hacían absolutamente nada. Y él decía: si están dormidos, si están pensando en otra cosa, pues yo no sé, ¿verdad? Pero ahí estuvo en 4 horas martirizándose. Y entonces dice, les voy a leer, dice: dirigí en oración, alabanza y canción, pero ninguno se unió a mí, simplemente guardaban silencio. Cuando las 4 horas interminables habían pasado, pregunté si alguien había recibido algún impulso o dirección del Señor que pudiera necesitar de cualquier tipo de colaboración nuestra. ¿Había alguien que había recibido algún impulso para orar en voz alta o para alabar al Señor o para cantar una canción bíblica o alguna cosa? Todos respondieron en negativo, excepto la joven esposa de un muchacho que fue a la reunión. Ella y su esposo fueron allí. Dice: y admitió muy tímidamente un extraño deseo de caminar hacia la mesa que estaba en el centro de la habitación y de golpear sobre ella. No obstante, le pareció que hacer algo así era totalmente ridículo. Era demasiado orgullosa como para siquiera tenerlo en cuenta. Simplemente comentó: oh, eso sería tan tonto. Ni tampoco pudimos persuadirla para que al menos lo intentara. De esa manera finalizó la primera reunión de oración. Y entonces él ora y dice: Señor, ¿será que verdaderamente yo debía de haber reunido a esta gente para orar? La noche siguiente el mismo grupo regresó para buscar al Señor y la segunda noche fue una exacta repetición de la primera. En el transcurso de las 4 horas silenciosas, nadie sintió el menor impulso del Señor, con la excepción de la misma mujer que confesó sentir el mismo extraño deseo que la primera noche de pegar sobre la mesa. Sintió como si debiera ir hacia la mesa y golpear sobre ella, pero como había sucedido la noche anterior, estaba demasiado avergonzada y no podíamos convencerla de que así lo hiciera. Y entonces la reunión terminó en un fracaso tan lamentable que tuve la seguridad de que nadie volvería la noche siguiente. Entonces la tercera noche, las mismas 3 personas se unieron a mi esposa y a mí para otra noche de oración. Un hombre apartado pero con un llamado a ser predicador, su esposa y una joven sirvienta. Y el resultado fue otra noche de silenciosa espera, otra noche sin respuesta a cualquier impulso del Espíritu Santo. Cuando el culto estaba casi por terminar, llamé a la tímida esposa y le pregunté si aún sentía el deseo de golpear la mesa. Y muy avergonzada y ruborizada en su timidez, admitió que así era. No obstante, de ninguna forma pudo ser persuadida de hacerlo. Cuán difícil es para el hombre aprender a conocer la voz de Dios. Dios llamó a Samuel en 3 oportunidades y él creyó que era Elí. Y solo la 4ª vez se dio cuenta que Dios le estaba hablando. Después de todo, él había ordenado estos cultos de oración. ¿Acaso no cumpliría su promesa de manifestarse? Pero la mujer no obedecía.
El jueves por la noche todo continuaba como en las noches anteriores, hasta las 23, cuando pedí a todos que se pusieran de pie y se sentaran. Y llamé a la joven esposa por su nombre y le pregunté: ¿todavía sientes ganas de golpear la mesa? Y con vergüenza y reticencia confesó sentir el mismo extraño deseo, pero se rehusó absolutamente a levantarse y realizarlo. Entonces pedí que todos cantaran un coro y todos marcháramos alrededor de la mesa. Uno por uno se armó de coraje para golpear la mesa, todos menos la persona a quien Dios le había dado la orden. Pasaron 15 minutos con nosotros cantando a coro y marchando alrededor de la mesa, y 4 de nosotros golpeándola y golpeándola. Y finalmente la joven esposa que Dios había escogido para ese acto, escucha lo que estoy leyendo, hermano, tomó coraje y acercándose golpeó sobre aquella mesa. Te voy a seguir leyendo, pero déjame preguntarte: ¿qué te ha pedido Dios hacer? ¿Qué te ha pedido Dios hacer que no has hecho? Y déjame decirte, necesitamos ser obedientes, porque cuando no somos obedientes, hermano, la unción se va. Y a veces Dios nos pide hacer cosas absurdas. Tocar una mesa, o sea, pegar en la mesa. La sirvienta, la mujer esta, lo único que tenía que hacer era pegar en la mesa. Eso era todo. Y tú y yo podemos pensar: ¿qué orden tan absurda? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver pegar en la mesa? Pero esa era la orden. Y cuando los otros miembros de la congregación rodeaban la mesa y pegaban, no pasaba nada. Pero cuando la muchacha a la que le había sido dada la orden pegó en la mesa, dice, cuando su mano pegó en la mesa, de inmediato fue como si una ráfaga de viento recorriera la habitación de un rincón a otro. En segundos, la retraída y tímida sirvienta joven se puso de pie, empezó a adorar al Señor en un gran éxtasis. Sus manos estaban levantadas en el aire, su rostro transformado irradiaba el gozo y la gloria del Señor a medida que hablaba en una lengua desconocida. El hombre rebelde y apartado que se había resistido consistentemente al llamado del Señor sobre su vida cayó bajo la mesa y ahí comenzó a adorar al Señor en otra lengua según el Espíritu le daba que hablase. Su joven y racia esposa, viendo lo que estaba pasando con los otros, exclamó a gran voz, desapareciendo ahora toda su timidez: yo también, Señor, por favor, no pases de mí. Y temió que el Espíritu no la bendijera, y sin embargo, en un momento el río del Espíritu fluyó sobre ella y la sumergió en la gloria de su presencia e irrumpió en una lengua extraña. No fuimos conscientes en aquel momento que escucha lo que voy a leer, fue el día que comenzó la venida del Espíritu Santo, no solo para nosotros, sino para Argentina toda. Comenzó el derramamiento del Espíritu Santo que a su tiempo llegaría hasta los rincones más alejados de aquel gran país. Un acto tan simple de obediencia había sido la última llave que abrió la puerta. Y esto sucedió en 1949. Y lo que él declara, hermano, es que a partir de ese momento vino un avivamiento. La iglesia se llenó de gente. Empezaron a suceder milagros. Empezó a haber gente siendo sanada, gente siendo transformada. Y todo por un sencillo acto ordenado a una mujer de pegar en una mesa. Le dice Saúl a Samuel: no ataques, no hagas nada, no te muevas hasta que yo llegue. Pero Saúl, desobedeció. De repente puedes estar aquí en la reunión y estamos cantando y estamos adorando y el Espíritu Santo te habla y te dice: levanta tus manos. Y tú dices: no, me voy a ver ridículo. Nunca he levantado las manos. Danza. Ponte a brincar. Y tú dices: jamás. Ese no es, pero es el Espíritu Santo que te está hablando y te está diciendo: salta. Y tú dices: no, Señor, ¿qué van a pensar de mí? Yo soy una persona seria. Yo nunca he danzado.
Yo soy una persona que no danza. Yo soy de los que no danzan. A lo mejor el Señor te habla y dice, profetiza. Y tú dices, ¿y qué voy a decir? Profetiza. Ay, no, Señor, me da miedo, me da temor. ¿Y qué tal que es de mi carne? ¿Y qué tal que no es algo que viene de ti? Y el Espíritu Santo te habla y te dice, profetiza. Y tú cierras tus labios, aprietas tu boca. A lo mejor el Señor te dice, ora por la hermana fulana de tal, acércate. Pero Señor, estamos en medio de la alabanza. El pastor no ha dicho que oremos unos por otros. Y Dios te está hablando y sientes el impulso y el fuego. ¿A alguien le ha pasado algo así? A ver, yo quiero ver, levanten su mano. ¿Les ha pasado algo así? Y tú te quedas ahí en tu lugar y dices, no voy a orar. No voy a orar, no es el tiempo de orar. Estamos en la alabanza. El pastor no ha dicho nada. ¿Y qué tal que oro y no pasa nada? ¿Y qué tal que oro y no sucede nada? Y entonces, escúchame, hermano, la unción que había sido derramada sobre ti se empieza a apagar. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32. Dice, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Saúl nunca se arrepiente en cuanto a sus desobediencias. Al contrario, la desobediencia se aumenta y abre puertas para soberbia, para orgullo, para celos, para ira en la vida de Saúl. Dejó una puerta abierta. La desobediencia deja una puerta abierta que después es difícil cerrar. Y terminó su vida consultando una divina y suicidándose. Efesios, la cita que acabamos de leer, 4:30 dice, no contristen al Espíritu Santo. Pero primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 19 dice que también podemos apagarlo. Y Hechos capítulo 7 verso 51 dice que también podemos resistirlo. Y escúchame, hermano, si estamos siendo desobedientes o nuestras actitudes no son las correctas, debemos arrepentirnos, porque probablemente hemos contristado, hemos apagado y hemos resistido al Espíritu Santo de Dios. Y necesitamos, hermano, arrepentimiento, y necesitamos decirle, Señor, perdóname, porque oí tu voz, pero no te hice caso. Si no obedezco a Dios en algo tan simple como levantar las manos, si no obedezco a Dios en algo tan simple como pegar de brincos en la alabanza, si no obedezco a Dios en algo tan simple como cantar en lenguas, canta en lenguas, ay no, Señor, porque me da pena, adórale, cántame un cántico nuevo. No, Dios, porque ¿qué va a decir la persona que tengo aquí a mi lado? Si no somos obedientes en algo tan sencillo, ¿cómo vamos a poder ser obedientes, hermano, para vencer una adicción o para vencer una tentación o para dejar una amistad que no nos conviene? ¿Cómo vamos a poder ser obedientes para eso? Y entonces, mientras más desobedecemos, el Espíritu Santo se va contristando, el Espíritu Santo se va apagando. La segunda persona que Dios escogió y que Dios ungió fue David. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 11 dice que Dios le habló a Samuel y le dijo que fuera a la casa de Isaí, y él fue a la casa de Isaí y dice que ahí vio a sus hijos. Y entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. Pero ese no importa mucho porque ese está cuidando las ovejas, es el más pequeño, ¿verdad? Y ayer Jonathan tocaba algo de eso en la predicación. Pero ese no vale tanto, porque ese nada más es cuidador de ovejas, es el más chiquito. Ese, mira, ve a estos, a los grandotes, a los fuertes, a los bien parecidos. Y entonces dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y entonces envió por él y le hizo entrar, y era rubio y era hermoso de ojos y de buen parecer, casi parecido a Daniel Carrillo. Y entonces Jehová dijo,
levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama o a Ramá. Era el menor, y por lo mismo pasaba desapercibido para su padre y para sus hermanos, pero no pasó desapercibido para el Señor. Y poco tiempo después vemos a David dentro del palacio tocando para Saúl. Y primera de Samuel capítulo 16 verso 23 dice que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Porque déjame decirte, con la unción viene el poder para echar fuera de nuestras vidas todo aquello que nos atormenta, que nos oprime. Con la unción viene verdadera libertad, y el Espíritu Santo nos capacita para dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y entonces lo siguiente que vemos en David con la unción es enfrentando a Goliat, porque la unción del Espíritu Santo nos capacita para vencer a los gigantes que vienen a hacernos frente para pelear en contra de nosotros. Tu Goliat puede ser tu enfermedad, tu Goliat puede ser tu adicción, tu Goliat puede ser tu problema matrimonial, tu Goliat pueden ser tus temores o miedos. No importa quién sea tu gigante que tengas que enfrentar, el Espíritu Santo te va a capacitar para hacerlo y para salir victorioso. Pero otra cosa que vemos en David es que después de eso tuvo que huir de la presencia de Saúl y ser un exiliado por un tiempo de aproximadamente 8 a 10 años. Y Lucas capítulo 4 versículo 1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Porque la unción, hermano, también viene a nosotros para ayudarnos a pasar por los desiertos de la vida. Fíjate, escúchame, la unción viene para echar fuera demonios, la unción viene para enfrentar a nuestros Goliats, la unción viene para pasar los tiempos de prueba. No podemos enfrentar los tiempos de prueba si no estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, pero la pregunta es, ¿por qué perdió David la unción? Porque escúchame, Saúl perdió la unción por desobedecer. Pero David, ¿por qué perdió la unción? La perdió igual que Saúl. ¿Por qué? Ve conmigo. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice, y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Segunda de Samuel 11:1. Dice, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raab. Escucha, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Cuál fue el origen de la desobediencia de David, hermano? ¿Cuál fue el origen del pecado por el cual perdió la unción? Déjame decirte, fue la ociosidad. Cuando él debía haber estado peleando, cuando él debía haber salido a la guerra, él se quedó ocioso en su casa. Yo te pregunto esta mañana, ¿cuánto tiempo pierdes en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pierdes en la televisión? ¿Cuánto tiempo pierdes en los juegos de la computadora o de la tablet o del teléfono? ¿Cuánto tiempo pierdes en el WhatsApp? Y el Espíritu Santo se va contristando, y el Espíritu Santo se va apagando, y el Espíritu Santo lo vamos resistiendo. No podemos descuidarnos. Escúchame, por causa de la ociosidad, se le vino el problema del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de la codicia, y terminó asesinando. Y todo empezó por un pequeño y diminuto pecado de ociosidad. Pero escúchame, hermano, es que no podemos descuidarnos, porque el enemigo es astuto y nos tomará por sorpresa, y cuando menos lo esperamos, por un pecado simple y sencillo, acabamos
en un problema increíble y la unción se va. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice que debemos ser sobrios y velar porque nuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, yo quiero terminar con esto. ¿Cuál fue el final? ¿Cuál fue la diferencia entre David y Saúl? Y la diferencia entre David y Saúl fue que David se arrepintió. Saúl nunca se arrepintió, pero David se arrepiente. Y ve conmigo Salmo capítulo 51 y en el versículo 10, David ora con todo su corazón. Y me imagino a David tirado en el piso, llorando y pidiéndole al Señor, diciéndole en el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva tu espíritu, un espíritu recto. Otras versiones dicen un espíritu fiel, escucha, dentro de mí. Renueva un espíritu fiel. ¿Por qué, hermano? Porque necesitamos ser fieles para obedecer a Dios. Y luego dice en el versículo 11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites delante de mí tu Santo Espíritu, porque por estos pecados, iniciando por el pecado de la ociosidad y terminando hasta el pecado del asesinato, tu Espíritu Santo se puede ir de mí. Pero Dios, te pido perdón, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Por pecados pequeños de desobediencia. Sal a la guerra. No, aquí me quedo. ¿Para qué vamos? Yo tengo a Joás, ya tengo a mi ejército, que ellos salgan. Ya somos un ejército poderoso, todas las guerras las ganamos, ya no necesitan de mí, que vayan ellos. Yo me quedo en mi palacio. No, tú tienes que salir a la guerra. No, pero ¿para qué voy? Van a pasar toda la trilogía de quién sabe qué cosas en la tele, ¿no? ¿Para qué vamos? Y Dios habla y dice, no, tienes que ir. Tienes que salir. Y por causa de pequeñas desobediencias, hermano, el Espíritu Santo se apartó de ellos. Hoy en día el Espíritu Santo no se aparta de nosotros, pero se apaga, se contrista y lo resistimos. ¿Qué te ha dicho Dios que debes hacer? ¿Qué te ha hablado Dios que debes hacer? ¿Cuál ha sido tu desobediencia? Yo te voy a pedir que nos pongamos de pie esta mañana y